El Señor bendiga su santa palabra. Amén. El mensaje, hermanos, de hoy trata sobre un tema que todo hijo de Dios tiene en su corazón, como dice el Salmo 137, que es el asunto, uno de los asuntos que más ama, que es la edificación y la prosperidad y el bien del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta es también la principal, podemos decir, responsabilidad de los pastores en la iglesia, porque son hombres llamados por Dios para este fin de la edificación de la iglesia. Son llamados por el Señor para trabajar y para procurar este crecimiento de la iglesia, esta edificación de la iglesia. Y hemos leído entonces este Salmo 127 y ya este tema se puede ver en el mismo título del Salmo cuando dice cántico gradual para Salomón, o no sé si en las Biblias en portugués dice por Salomón, no sé cómo lo tienen, para o por. De Salomón, por Salomón sería. Entonces, el nombre, título cántico gradual hace referencia a que son los cantos que los peregrinos que subían a Jerusalén, porque Jerusalén está en lo alto, subían y entonces lo iban cantando hasta llegar a Jerusalén, que era entonces el lugar, la sede del rey, el rey David y todos sus descendientes. Y allí tenía que estar también el templo en Jerusalén, que sabemos es el símbolo del templo último, el verdadero templo de Dios, no hecho con manos, que es el que el Señor hace y el Señor edifica, la iglesia del Señor Jesucristo. Y después vemos que decíamos, aparece el nombre de Salomón en el título, para Salomón, en nuestra versión en español, pero también en la de ustedes, por Salomón o de Salomón. En todo caso, vemos, está dividida la opinión. Unos piensan que la escribió David para Salomón y otros puede ser que la escribió Salomón mismo. El idioma original permite ambos significados. Entonces vemos que de una manera u otra manera está hablando de aquel que iba a edificar la casa de Dios, el templo en Jerusalén, es decir, Salomón. Y bien, entonces ya entrando en materia acerca de la enseñanza de este salmo. Este salmo es pequeño, es breve, pero nos da una gran enseñanza de mucha importancia y nos recuerda esta verdad que no debemos de olvidar nunca, que es que esta edificación de la iglesia depende
enteramente de Dios. Depende enteramente del Señor. Y que es la bendición de Dios la que la edifica. Y que es esta bendición del Señor lo que tenemos que buscar por encima de todo. Pero antes de verlo podemos estar considerando brevemente acerca del concepto de la edificación, que es, digamos, central en este salmo y también en las Escrituras para hablar de la iglesia. La edificación es la idea de la construcción, de construir una casa. Y entonces vemos, ¿no? De ahí se aplica también a la iglesia. El templo en Jerusalén se llamaba también la casa de Dios. Y la iglesia en el Nuevo Testamento también es la casa de Dios, también se le llama en Efesios capítulo 2 y versículo 19, la familia de Dios, los que viven en su casa. Entonces la iglesia, vemos, es esta idea del templo que se sobreedifica. En Primera de Corintios capítulo 3, un templo que se va sobreedificando con materiales que se están utilizando, el oro, la plata, materiales preciosos, madera, heno, hojarasca. Y entonces dice Pablo que el día del juicio declarará la obra de cada uno, los materiales que cada uno utilizó. Entonces está hablando, por lo tanto, de la obra de cada uno, de también ministros, de también siervos, como estos materiales que sirven para la edificación. Pablo plantó, Apolos regó, pero es Dios, vemos, que da el crecimiento, es Dios que da la edificación, pero cada uno ha de añadir, poner su material, su obra. Y es entonces que esta imagen, por lo tanto, se aplica también sobre todo a la labor de los pastores, porque son ellos los que traen la palabra de Dios. Por su oficio, por su ministerio de predicar y de enseñar, se puede comparar y se les compara también a la profecía, a profetizar. En Primera de Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 3, allá leemos acerca de la profecía y por lo tanto entonces al ministerio de la palabra hoy, dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces, el que tiene este ministerio de la palabra es para la edificación. Es entonces su oficio por traer la palabra de Dios, por ser este obrero que en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, dice que traza rectamente la palabra de la verdad. El obrero que traza rectamente la palabra
de la verdad. Por eso se puede hablar de esta potestad o de esta autoridad que se tiene los siervos, los ministros, para la edificación. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 8. Dice, porque aunque me gloríe algo más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado. Autoridad para edificación, la potestad para la edificación, que no es otra, como vemos, que traer la palabra de Dios a la iglesia, y de esta manera ella es edificada, se sobreedifica. Esta es entonces, muy brevemente, esta idea de la edificación de la iglesia, en particularmente el Nuevo Testamento, en los escritos del apóstol Pablo. Y bien, pues entonces, volviendo al Salmo 127, vemos entonces esta idea principal. La edificación depende enteramente del Señor. Depende enteramente del Señor. Y esto lo transmite con la idea de la vanidad. La vanidad de buscarla sin el Señor. Dice, si Jehová no edificare la casa, si Él no la edifica, dice, en vano trabajan los que la edifican. Y después también dice, si Jehová no guardare la ciudad, si no la vigila, si no la guarda, en vano vela la guardia. Entonces, dos acciones: edificar la ciudad y vigilar, velar o proteger la ciudad. Entonces, estos son también, esta última es, hemos hablado de la edificación, pero también el velar, el también vigilar, es una función del pastor, juntamente con los ancianos en la sesión, en el consejo de la iglesia, de la congregación. Velar, vigilar, supervisar. Y es por eso que se le nombra también obispo, y lo hemos leído en Timoteo, en Tito capítulo 1. El obispo es el supervisor, es el significado de la palabra supervisor, que supervisa, que vigila que todo se hace correctamente en la iglesia, que la vida de los hermanos es correcta, andan según la palabra del Señor, y que la iglesia avanza, todo se hace correctamente y decentemente y en orden. Bien, pues entonces vemos que son imágenes también, el versículo 2, de trabajar. Por demás es que os levantéis de madrugada, ¿no? Madrugar. Y después que vayáis tarde a reposar. Que os levantéis pronto, os acostéis tarde y durante todo el día estéis trabajando. Trabajando. Dice, es por demás, es en vano. Es en vano que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Evidentemente, la Biblia no está aquí, no sugiere que no se tenga que trabajar. Todo el mundo tenemos que trabajar, ¿verdad? Cada uno de nosotros no. Tenemos que trabajar, es la ordenanza del Señor.
También en la iglesia, el obrero tiene que trabajar, por eso se le llama obrero, porque ha de trabajar y ha de esforzarse también mucho en la obra del Señor. El mismo apóstol Pablo lo dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 15, cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Vemos, él trabaja, obra, y lo tiene que hacer por su obra con diligencia. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. A toda la iglesia también le dice esto el Señor. A toda la iglesia en Gálatas, capítulo 6 y versículo 9, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O en primera de Corintios también, en el capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, cuando dice, así que, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se tiene que trabajar y se tiene que crecer en ese trabajo. Tiene que haber incluso un crecimiento en el trabajo del Señor. Entonces, no es que la Biblia sugiera aquí o esté animando a que no se tiene que hacer nada. No es en absoluto eso. Simplemente que es en vano hacerlo en las fuerzas de uno mismo. Es en vano hacerlo sin el Señor. En vano aplicarse a este trabajo como cualquiera persona no creyente puede hacer su trabajo, ¿no? Alguien que no sea creyente, que no crea en Dios para nada, tiene su trabajo y lo quiere hacer bien, y entonces se emplea solamente con sus fuerzas y con su empeño y con su disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es de esto de lo que está hablando. Hacerlo solamente uno mismo, por sus fuerzas, sin buscar al Señor. Entonces es la vanidad de confiar en las capacidades de uno mismo. Es la vanidad de buscar métodos humanos para esta edificación. O la vanidad de hacer esta edificación o buscarla para la propia gloria de uno mismo y no la gloria de Dios. Y fijémonos entonces este gran contraste que hay, porque se repite 3 veces en vano, en el versículo 1, y por tercera vez en vano en el versículo 2. 3 veces la palabra vanidad. En el original, en el hebreo, es shaveh. Y después está el contraste cuando dice que a su amado dará Dios el sueño. Es el contraste porque en el original, en el hebreo, es shané. Shaveh y shané. Está claro que es un contraste. Es vanidad. Pero a su amado, el Señor le da el sueño. El Señor le hace que su espíritu, que su alma esté en paz y esté haciendo la obra, descansando en el Señor. Y esto es una cosa que nos puede afectar, ¿verdad?, a los que estamos en el ministerio.
de querer buscarlo y hacerlo por nosotros mismos. Y cuando hacemos esto, caemos en esto que aquí se nos dice, ¿no? En acostarnos tarde, levantarnos pronto, no tener ningún tipo de descanso y al final es en vano todo. Es en vano todo. No podemos procurar hacer la obra del Señor sin el Señor. No se puede hacer la obra del Señor sin el Señor. Eso conduce al agotamiento, eso conduce a la frustración. Hemos de buscarlo y eso es lo que da descanso para nuestra alma, descanso de espíritu y de cuerpo. Todo depende, por lo tanto, de la bendición del Señor. Pues entonces, hermanos, habiendo llegado hasta aquí, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos buscar esta bendición del Señor para la edificación? Pues en primer lugar, hermanos, volviendo a lo que habíamos dicho del pastor y de su autoridad para la edificación, ¿cómo es? Por la palabra del Señor. La centralidad de la palabra de Dios en su ministerio. La centralidad de la palabra rectamente expuesta. Traza rectamente la palabra del Señor. La centralidad del Señor Jesucristo, porque Él es el centro de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Él es el centro de toda la Escritura. Toda la Escritura da testimonio de Él. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que tenéis la vida eterna en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5 a los judíos. Entonces es la palabra del Señor Jesucristo. Es entonces la centralidad de la palabra del Señor. En segundo lugar, la fidelidad y la obediencia al Señor. Porque el Señor bendice la obediencia. Puede parecer esto muy simple, y lo es, pero es verdad. El Señor bendice la obediencia. El Señor bendice la fidelidad a Él y a su palabra. Y hemos de procurar presentarnos como obreros aprobados, que no tiene nada de qué avergonzarse. El Señor bendice la obediencia y esto es para todos los hermanos, esto es para todos los cristianos en su vida y también pues para el ministro. Buscar también en tercer lugar la bendición de Dios por medio de la oración. Orar al Señor continuamente en nuestra oración personal, en nuestra oración también familiar. Que el Señor siga bendiciendo, el Señor siga edificando la iglesia. Que el Señor bendiga el ministerio de la palabra. Y estemos entonces orando también por el siervo, estar orando también por su ministerio. Después también podemos mirar aquí lo que dice del Salmo 127 acerca de los hijos. Esto ya sería pues entonces en cuarto lugar, tener hijos, ¿no? He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vemos también que hay que
tener presente esto, la bendición de los hijos, de la descendencia, ya sea esta en un sentido natural, ¿no? La bendición de las familias cristianas, de las familias que tienen hijos y que estos hijos son pues presentados al Señor y se les presenta el sacramento del bautismo y reciben la enseñanza también de la palabra en las familias y también en la iglesia. Esto es una gran bendición porque esto será la iglesia también del mañana y estaremos transmitiendo el testigo de la fe de generación en generación. Pero también podemos pensar de descendencia espiritual, de hijos que el Señor nos dé, que el Señor dé a la iglesia hijos espirituales por la conversión también de nuevas almas al Señor Jesucristo. Y hemos de también estar orando y pidiendo al Señor esta bendición. No, como decía también Raquel, no a su esposo, dame hijos o si no me muero. Oh Señor, danos hijos, danos conversiones, danos ver personas que vienen a los pies del Señor Jesucristo. Tu mano no se ha cortado para salvar. Oh Señor, queremos ver salvos, queremos ver convertidos, queremos ver personas que vienen a los pies de Cristo. Nos acordamos de cómo nos trajiste tú a los pies de Cristo. Queremos ver esta misma obra en otros muchos, Señor. Estemos orando por ello. No nos olvidemos de la evangelización, hermanos. No nos olvidemos de difundir las buenas obras de salvación del Señor Jesucristo. Ahora con Internet es más fácil, se puede decir, o se puede decir que hay medios, hay más medios para ello. Entonces, hermanos, hagámoslo y pidamos al Señor la bendición sobre todas estas cosas. Para concluir, hermanos, pues también llevando todo esto al motivo que nos reúne hoy, que es la votación para la elección o no de un siervo, del siervo en la iglesia. Pensemos, hermanos, brevemente estas ideas. La iglesia, en primer lugar, siempre ha tenido esta prerrogativa de elegir a sus pastores. Démonos cuenta qué gran privilegio el Señor da también a su iglesia, a su pueblo, de elegir a sus pastores. Este privilegio que el papismo, como sabemos, ha eliminado, pero que lo encontramos en la Escritura y también en la historia de la iglesia. Estamos entonces guardando una práctica verdaderamente católica y es entonces un gran beneficio, un gran privilegio que el Señor nos da hoy también en esta mañana. El pastor también, en segundo lugar, ha de tener esta idea en mente, ¿verdad? De la edificación, del crecimiento de la iglesia como su principal ocupación en la vida. Esta ha de ser el faro en su ministerio que lo esté guiando. Y el fin de esto ha de ser no para la gloria de su nombre, ni de su reputación o de cualquier cosa relacionada con él, sino todo para la gloria del Señor. Y por último, hermanos, pues como hemos dicho, pues la iglesia que ha de elegir ahora, pues ha de hacerlo con el discernimiento y con la idea de elegir a la persona que el Señor ponga para guiar sus almas, sus casas, sus familias, juntamente con los ancianos de la congregación. Y pues desear esto y también comprometerse
a las ayudas en oración y que no pase un solo día, hermanos, sin que el siervo sea presentado en nuestras oraciones al Señor por su iglesia. Pues hermanos, que así sea, que el Señor bendiga a su santa palabra y tengamos ahora también todas estas cosas presentes, ahora que vamos a pasar a lo que son el recuento y la votación del nuevo siervo o del pastor para la iglesia. Señor, bendiga su palabra. Amén. Muy bien. Pues podemos, hermanos, orar. Vamos en pie. Señor, te damos las gracias, la gloria y la honra, porque tú, Señor, nos has hecho ser parte de tu iglesia. Éramos, ramas, que han sido entonces injertadas en el tronco y que son partícipes de la rica savia del olivo. Gracias, Señor, que nos has llevado a este punto también de la votación, porque todo se ha hecho conforme a tu parecer, a tu mente expresada en las Escrituras. Gracias también que se ha podido anunciar debidamente a la congregación y la congregación también puede pasar a la oración. Pedimos a la votación. Pedimos entonces que tú guíes todo esto que vamos ahora a llevar a cabo y que sea pues efectivamente como hemos visto, para la edificación de tu iglesia, para la gloria de tu santo nombre y para la extensión de tu reino y la gloria del Señor Jesucristo, el único mediador y el único redentor. A Él sea la gloria, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.